Hola, bendiciones. Les saluda el pastor Juan Manuel Uzcategui desde Bucaramanga, Colombia, pastor de la Iglesia Renacer de Bucaramanga, un lugar para volver a empezar. Hoy, 13 de febrero del 2012, me dispongo a realizar nuestro devocional diario. He escogido una porción que está en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 11, y dice así: Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. No voy a entrar en detalles de la historia de la conversión de Saulo y de lo que Dios hace en su vida. Lo que sí quiero detenerme un poquito es mirando la razón por la cual el Señor busca de Pablo, o busca de Saulo, la razón por la cual el Señor interviene en la vida de Saulo, de alguna manera busca la vida de Saulo para hacer a través de Saulo un instrumento escogido del Señor para llevar su nombre a todas las regiones, tanto a judíos como gentiles, a reyes y a todo el pueblo de Israel. Y es porque sencillamente Saulo tiene una característica bien especial, y es que Saulo oraba. Era un hombre de oración desde el mismo comienzo de su encuentro personal con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús les da ejemplo a los discípulos de oración. La Escritura dice que Él se separaba de ellos muy temprano en la mañana, aun cuando todavía no había amanecido, y se dedicaba a la oración. El Señor les dio ejemplo de oración, y los discípulos vieron lo que la oración producía en la vida del Señor, al punto de que los discípulos le dicen al Señor Jesús: enséñanos a orar. Y el Señor Jesús efectivamente les enseñó a orar, y les dijo que debían orar creyendo que todo lo que pidieres en oración al Padre lo iban a recibir. Creo yo que el cristiano, el hombre, la mujer, el joven, el niño que tiene a Cristo en su corazón, debe ser una persona que se caracterice por la oración, entendiendo la oración como el medio por medio del cual la persona se puede llegar a comunicar con Dios, con el Señor. No se trata de religión, escucho por ahí, se trata de relación, de la relación personal que se tiene con el Señor Jesucristo, de la relación personal que se tiene con nuestro Padre Celestial, de la relación que se tiene personal con el Espíritu Santo de Dios. Y toda relación está basada en la comunicación. ¿Qué tanto nos estamos comunicando con Dios? ¿Qué tanto nos estamos comunicando con el Señor Jesucristo? ¿Qué tanto nos estamos comunicando con el Espíritu de Dios? La oración es la clave para la victoria en un cristiano. La oración es el medio por el cual la mano de Dios se mueve en favor de sus hijos. Lo que le pidiéramos al Padre en oración, creyendo que lo recibiremos, eso vamos a recibir. La Escritura nos enseña que la oración tiene poder, que cuando sus discípulos oraban, obtenían de Dios respuestas. Cuando usted esté pasando, y aún sin estar pasando por una situación difícil, adversa, complicada, aún en los mejores momentos, usted procure tener una muy buena relación con el Señor. El Señor nos enseña en su palabra que cuando oremos, nos vayamos a nuestra habitación, cerremos la puerta y nos dediquemos a estar con Él, que si aún es cierto no lo vemos, Él está ahí. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente de su presencia, de que Él ahí está. Cuando usted comience a entender que el cristianismo es una relación personal con Dios, usted va a tener una vida de oración, una vida de comunión con el Señor. Entre más nos comuniquemos con Dios, más obtendremos del Señor.
una guía, más obtendremos de Dios fortaleza, más obtendremos del Señor respuestas para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, les bendigo y hasta una próxima oportunidad.